Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. La prédica de hoy titula Alineados bajo el flujo de plenitud. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 8. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En esta porción de la palabra, el Señor claramente dice: pues vosotros me habéis robado. Y la gente le pregunta: ¿en qué te hemos robado, Señor? Y Dios responde: en los diezmos y ofrendas. Más adelante, en el Nuevo Testamento, en uno de los coloquios que Jesús tiene con los fariseos, les dice, cuando menos, cuando ellos empiezan a alegar de que ellos diezmaban de todo lo que recibían, incluso de la menta y el eneldo, el Señor les dice: bueno, al menos ustedes han diezmado. O sea, si quieren, al menos han hecho eso de bien, han hecho eso bien. Pero lo que Jesús les está diciendo cuando les dice eso, Él les está diciendo que hay mucho más que el solo hecho de diezmar. Y es muy importante tomarlo en cuenta. Hay personas que creen que con traer su ofrenda, su diezmo, ¿no es cierto?, han cumplido con la casa de Dios, han cumplido espiritualmente y están súper bien. Y eso no es cierto, definitivamente. Porque si tú has sido capturado por el Dios dinero, muchos van a ir a la guerra en ese otro sentido, en el sentido de ir a la guerra espiritual y decir: bueno, no estoy seguro que tengamos que diezmar. Si yo te digo esto, te lo hago con toda la gracia que Dios me ha dado. Al menos diezma. No vayas desnudo a la guerra espiritual. Amén. Alábele al que vive. En Malaquías, en el capítulo 3, versículo 9, la Biblia dice lo siguiente: malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Wow. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Aquí Jesús está diciendo algo que es realmente muy fuerte. Aquí Jesús está diciendo que la nación está bajo maldición por causa de que la gente no ha cumplido con el diezmo y la ofrenda. Por causa de que el pueblo no cumple con el diezmar y el ofrendar, dice, la nación está bajo maldición. A ver, leamos otra vez con detenimiento esta porción de la palabra. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, me habéis robado. Entonces, este aspecto, ¿qué es lo que hace? Afecta a tu nación. Si tú quieres saber muchas veces por qué la economía de una nación está hecha un desastre, pareciera que aquí hay una razón de carácter bíblico. Está señalando, ¿no es cierto?, que la nación anda bajo maldición cuando los hijos de esa nación no diezman ni ofrendan. Si nosotros no practicamos el concepto de traer las primicias a la casa de Dios, lo que estamos haciendo es abandonar nuestra raíz de tiempo ordenado y de celebración. Y entonces la nación empieza a perderse, empieza a extraviarse. Y luego cae en lo que es conocido como crisis financiera. Y permanentemente esto es algo así. Y aquí en la palabra encontramos este elemento, ¿no es cierto?, donde habla de esta relación que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la relación del hombre con Dios, respecto, ¿no es cierto?, de las ofrendas y de los diezmos. Ojo con algo muy importante. A ver, recuerden ustedes que al leer la Biblia encontramos una ocasión particular en la cual Israel estaba metido en una crisis muy severa. Israel, en lugar de levantar sus ojos y buscar a Dios y buscar la sabiduría de Dios para que Dios les diga de qué manera salir de la crisis que enfrentaron, levantaron sus ojos a su alrededor y buscaron y miraron la prosperidad de Egipto. Y entonces fueron a Egipto para pretender resolver sus problemas, para pretender resolver su crisis financiera. La verdad, ¿no es cierto?, es que si nosotros no regresamos a los principios de Dios, nosotros vamos a seguir viviendo el desastre. O tal vez nos vamos hasta convertir en posición de alguien más.
Recuerden, cuando las 12 tribus bajaron de Israel y bajaron a Egipto durante esa grave sequía, después de unos años de haber sido acogidos con protección y con amor en el lugar llamado Gosén, mientras José estuvo vivo, no hubieron problemas. Pero años después José murió y los israelitas llegaron a vivir como esclavos. Fueron esclavos en Egipto. Y fueron esclavos no por un año, fueron esclavos por 400 años, hasta que Dios intervino. El faraón era dueño de ellos, de su tiempo, de sus hijos, de todo. Ellos decidían si iban a haber hijos hombres, hijos mujeres, mataron a sus hijos, etc. Faraón era el dueño de ellos. Y todo empezó cuando los ojos de sus gobernantes, en lugar de buscar lo que dice la palabra de Dios, buscaron y pusieron sus ojos en otra nación para que esa nación los ayudara a salir de la crisis que vivían. Pero terminaron siendo esclavos de ellos. Como la misma palabra dice que eres esclavo cuando le debes a alguien. ¿Hay alguien que diga amén? Volviendo a Malaquías, al capítulo 3, Dios dice, resumiendo, ustedes me han robado los diezmos y las ofrendas, por lo tanto ustedes están malditos con una maldición, porque ustedes me han robado a mí, incluso toda su nación. Eso es lo que podemos resumir de esos versículos previos. Vamos al versículo 10, Malaquías 3:10. Dice aquí, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso es algo muy interesante. Y esto va alineado con lo que Jesús les dijo a los fariseos. Cuando menos traigan su diezmo. Entonces le está diciendo, aquí está poniendo la palabra, traigan su diezmo y hay alimento en mi casa. ¿Hay alguien que diga un poderoso amén? Ahora, en este mismo versículo hay una cosa que es repetida y va a ser repetida por los profetas una y otra vez. Y es, probadme. Pruébame ahora. Pruébame y vean si es que yo no voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Yo lo voy a hacer, yo voy a bendecirles. Eso es lo que nos está diciendo Dios en lenguaje entendible. Pruébame, yo te voy a bendecir. ¿Hay alguien que diga un poderoso amén? Alábele al que vive. La Biblia nos señala en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, lo siguiente. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Qué interesante, ¿no es cierto? Posiblemente hayamos leído esta porción de la palabra nosotros varias veces, pero yo no sé si le hemos prestado atención, pero aquí hay algo interesantísimo. Dice aquí, por ejemplo, y está hablando de tiempos, está hablando de generaciones, está hablando de lapsos de tiempo. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Hay 14, le está midiendo el tiempo en función de generaciones. Luego dice, desde David hasta la deportación a Babilonia, otra vez dice 14, por segunda vez. 14 generaciones. Y luego dice desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, y vuelve a decir por tercera vez 14. Son 14 generaciones. ¿Qué tiene que ver entonces el 14? ¿El 14 tendrá algo que ver? Pareciera ser que 14 es el número de la liberación. Es lógico. Cada cierto periodo de tiempo medido en generaciones, venía un tiempo de auxilio, venía un tiempo de refrigerio, de descanso,
y vuelve a tener otros 14 generaciones y otra vez vuelven a entrar. Y vuelve a tener otras 14 generaciones. Oiga, esto es un ciclo. Este es un ciclo muy particular. Pero lo interesante de ello es que después de 3 veces lo mismo, luego de 3 días, se alinea el tiempo de Dios con el tiempo en la tierra. Y entonces nace Jesús. Nace la plenitud de Dios, se manifiesta cuando los tiempos del hombre están alineados con los tiempos del cielo. Alábele al que vive. Alábele al que vive con ganas. Recuerden que para Dios un día son como 1000 años. Y un día del Señor son como 1000 años para Él. De manera que 3 días de alinearse y el cielo entra en la tierra. Porque Jesús entró en la tierra. Estamos nosotros viviendo un tiempo muy similar de alineamiento entre el cielo y la tierra. Ahora, se han cumplido todas las profecías que hablan de la segunda venida del Señor. Al aplicar los conceptos de las primicias, aprendí que si estoy en el tiempo de Dios, voy a permanecer bajo el umbral de la bendición. Y cuando la plenitud de la bendición entre al reino terrenal, entre el cielo y la tierra, yo voy a estar alineado bajo ese flujo de plenitud. Así es como trabaja el tiempo. De manera que tú tienes que aprender a estar a tiempo, a estar en los tiempos de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? La iglesia está esperando la pronta venida del Señor. Estamos esperando la segunda venida del Señor. Así que Dios vino al mundo. Y cuando Dios vino al mundo, vino como hombre. Y de pronto tuvimos la plenitud de Dios enfrente de nosotros. El hombre tuvo frente a él la plenitud de Dios. Ahí estaba Jesús. Lo podíamos ver, lo podíamos tocar, lo podíamos sentir, podíamos hablar con él. La plenitud de Dios estaba parada delante del hombre. ¿Hay alguien que diga un poderoso amén? Alábele al que vive. La plenitud de la bendición estaba ahí, parada, frente de nosotros, de manera que se le podía ver. Dios el Padre nos permitió ver cómo era Él a través del Hijo. ¿Cuándo? En ese punto del tiempo. En ese punto del tiempo. No más tarde, ni antes. Ni un mes antes, ni un mes después. En ese punto del tiempo. ¿Hay alguien que diga amén? En un lugar específico y en un tiempo específico. Hay un gloria a Dios. Alábele al que vive. Esa gente tuvo que estar en un lugar particular, en un tiempo particular, y tuvo la oportunidad de estar frente a la plenitud de la presencia de Dios. Hubieron hombres como que reconocieron cuando, por ejemplo, estaban en la barca y calmó los vientos y les preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quién creen que yo soy yo? Y Pedro les dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces él le dijo, qué bien, ¿no es cierto? Porque eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino te lo ha revelado Dios mismo. ¿Recuerdan esa porción de la palabra? Pues espectacular, ¿no es cierto? Él está parado delante de Dios y a Pedro se le hace claro, ¿no es cierto?, quién está en su delante, el Hijo de Dios. Dios mismo está parado en mi delante, la plenitud de Dios está aquí y lo reconoce. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con Caifás? ¿O qué pasa con Ananías? ¿O qué pasa con Caifás o con Anás o con el sacerdote de aquel tiempo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ellos lo reconocen? No, este es el hijo del carpintero, este es el alborotador. A este desgraciado hay que crucificarlo, crucifícalo. ¿Cuántos dicen amén? Porque ellos no estaban alineados en el tiempo del Señor, no podían reconocer al Hijo de Dios que estaba parado ahí en plenitud, Dios mismo delante de él. Hay alguien que diga un poderoso amén, alábele al que vive.
Sin embargo, hoy en día, Dios continúa todavía permitiendo con el resto de esa gente que lo está buscando permanentemente, que está buscando para ver a Dios permanentemente con una mayor plenitud. Hay gente que no se contenta con lo que tiene y qué es lo que hace y desesperadamente va buscando a Dios. En oración, en ayuno, en una serie de aspectos, va Dios buscándole. Y entonces de una manera maravillosa, Él va cuidando de esta gente. ¿Por qué? Porque esa gente anhela verlo con mayor plenitud. Si nosotros nos quedamos alineados en ese tiempo y caminamos de esta manera, nosotros volveremos a tiempo. Cuando Él venga y descienda en las nubes y desde las nubes, con voz de trompeta, llame a sus hijos para ir a las bodas del Cordero. Amén. Que ese es el acontecimiento que la iglesia está esperando. El rapto de la iglesia. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Pero ¿quién podrá verlo? ¿Quién podrá verlo? O sea, como en el tiempo de Jesús hubo gente que no lo reconoció aún a pesar de estar frente a Él mismo. Por ejemplo, vemos el caso de un ciego en las puertas de Jericó, que al escuchar el rumor, decir, ¿qué es esa bulla? Dicen, es Jesús de Nazaret. ¡Oh! Se paró y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego pudo verlo y recibir su milagro. Pudo reconocer que estaba el Hijo de Dios ahí, en ese lugar. Pero hombres con los ojos, hombres con todo esto, gente de los sacerdotes entendidos en las Escrituras, no lo vieron. De igual manera, cuando venga la segunda venida del Señor, habrá gente que escuchará y habrá gente que no escuchará. Habrá gente que partirá y habrá gente que no partirá. La palabra de las 5 vírgenes lo dice. Entonces es necesario que seamos entendidos en los tiempos para estar alineados con ello, para que el día que suceda podamos nosotros entender que se trata de ese acontecimiento. Alábele al que vive. Alábele al que vive. Jesús participó de la celebración de las primicias. Y si Dios mismo, Él mismo vino al reino terrenal y participó por completo de la celebración de las primicias, ¿acaso ello no explica la importancia del por qué nosotros debemos participar de ello también? Es obvio, ¿no es cierto? Si Jesús lo hizo, es obvio que nosotros los seguidores de Jesús debiéramos hacerlo. Ahora bien, no celebramos las fiestas como en esos días bíblicos. Celebramos las fiestas a tiempo. Nosotros no guardamos los rituales que ellos guardaban, como lo hicieron las 12 tribus en Egipto. No, porque no nos vestimos, no comemos lo mismo que ellos, no estamos en la misma época. Lo que hacemos es estar a tiempo en las fiestas. Lo que nos interesa es el concepto y nos interesa el tiempo como tal. Celebramos las fiestas de la manera santificada que Dios nos dijo que celebráramos. Nosotros no somos judíos ni lo vamos a hacer nunca. Nosotros somos nacidos donde hemos nacido y pare de contar. Pero lo que nosotros debemos entender es lo que Dios estableció para su pueblo, porque nosotros somos un pueblo injertado. Hay alguien que diga amén. Alábele, alábele, alábele con ganas. Así que celebramos las fiestas de una manera santificada. Es que Dios nos dijo que lo hiciéramos. Está en Colosenses 2:16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Más claro, agua. Nadie os juzgue. Nadie te diga, nadie se ponga en el plano de decir, está bien, está mal, esto, lo otro. Tranquilos. El que lo tenga claro, hágalo. Y el que no lo haga, no se preocupe. Que no sea motivo de juicio el que come o el que no come, o si está guardando ese día o no lo está guardando, si participa o no participa. Pero hay cosas, ¿no es cierto?, que los judíos no olvidaron. El tiempo, por ejemplo, cuando se movieron de un lugar para otro. Por ejemplo, cuando fueron llevados a Babilonia y cuando estuvieron allí, por ejemplo, nosotros tenemos en el libro de Daniel varios elementos que nos muestran que ellos guardaron su cultura, sus prácticas.
ellos seguían practicando su ayuno, seguían practicando su oración, 3 veces por día buscaban a Dios. Ellos seguían haciendo lo que estaban acostumbrados a hacer, a honrar a Dios de la manera como ellos habían aprendido. Y cuando volvieron allá siguieron haciendo exactamente lo mismo. Y por eso es de que no se ha quitado a lo largo de todos los años la práctica en medio de esa sociedad de hacer y mantener su cultura intacta. Hay alguien que diga amén, alábele al que vive. Alábele con ganas. Por ello, eso significa que si tú no estás aquí para celebrar las primicias con nosotros, no es que tú vas a perder tu salvación y que te va a ir mal, no. Lo que tú vas a perder es estar en el flujo de la bendición. Eso es lo que te vas a problematizar. Participar en ofrendar las primicias no tiene nada que ver con el dar el diezmo, pero sí tiene que ver con aspectos que te permiten entrar en el flujo de bendición. ¿Cómo qué? Como elementos muy claves. Para mí, Dios es primero en todo. Esa es una primicia. Hay alguien que diga amén. Que mi primer fruto está dedicado a Dios. Los primeros elementos de mi bendición son ¿para qué? Para presentárselos a Dios. Para que sean plantados en calidad de ¿qué? De fe. Hay alguien que diga un poderoso amén. Alábele al que vive. No es el hecho de la gavilla, no es el hecho de la pequeñez, no es el hecho de la ofrenda, es el hecho del corazón. El corazón que tengo de gratitud y de consagrar mi mes a que Dios me guíe a lo largo de todo él. Hay alguien que diga un poderoso amén. Glorifíquese, gloria. Dele un aplauso al Señor. Así que esto es algo importantísimo. Antes que nada, Dios ha predeterminado tus tiempos y tus límites. A ver, abra su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 26. Hechos 17, 26. Dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Primera cosa interesante. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Así que el hombre de color, el hombre amarillo, el hombre blanco, el hombre con piel roja, los distintos hombres, dice que todos hemos venido de un solo, somos un linaje de una sola sangre. Entiendo que por eso, ¿no es cierto?, hay sangres muy interesantes que pueden recibir cualquier tipo de transfusión. No importa el origen, ¿no es cierto? O sea, hoy día me pueden poner la sangre de un chino, ¿no es cierto?, si es que tiene el mismo tipo de sangre. En mi caso, como soy AB, entonces yo puedo recibir todo tipo de sangre. Somos universales, sangre judía, recibo de todo el mundo. Amén. Por esa razón. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. De ahí, ¿no es cierto?, que no hay necesidad de estar haciendo disposiciones de discriminación o discriminación. El hombre, por torcido, por tener el corazón chueco, anda discriminando a la gente por el color de su piel o por las características que tengan, ¿no es cierto?, en su vestido o por lo que tiene en su billetera. Pero eso no es así. Fuimos hechos de un mismo tipo de sangre. Cuando se dice amén, alábele al que vive, la Biblia lo expresa. Y luego dice algo interesante: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Escúchenlo bien. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, ha determinado tus tiempos y tus límites. Eso es algo muy interesante. Y ojo, que no le estoy leyendo el Antiguo Testamento, le estoy leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, que esto es Nuevo Testamento. Hay alguien que diga amén, alábele al que vive. Y eso es importante de que nosotros lo entendamos, porque muchas veces hacemos cierto tipo de conclusiones que no debiéramos. Déjeme explicarle. Por ejemplo, un pacto había sido completado, el antiguo pacto. Ese pacto había alcanzado su máximo cumplimiento, su máxima calidad. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Cuándo? Cuando Él cumplió toda la ley.
¿En qué momento? Cuando fue subido a la cruz del Calvario. Ahí ese convenio había sido cumplido a plenitud. Lo cumplió un hombre. Y entonces, desde una dispensación hasta la otra, desde una manera de acercarse a Dios a la otra, eso es lo que significa Antiguo y Nuevo Testamento. Una manera de acercarse a Dios fue establecida cuando le dijo a Moisés la manera en cómo se podía acercar. El hombre, solo el sumo sacerdote, podía entrar una vez en la presencia del Dios Padre. Pero en el Nuevo Testamento, después de lo que sucedió con Cristo Jesús, pasó algo muy interesante en la cruz del Calvario. Hubo un mover, hubo un terremoto, y de pronto en el templo se rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y a partir de ese día tenemos acceso a la presencia del Dios Todopoderoso. ¡Wow! Entonces, cuando nosotros entendemos esto, ¿qué es lo que ha sucedido? Esto es lo que significa Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es decir, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Ellos no cambiaron su forma de operar. Cuando Juan, cuando Pedro, ellos estuvieron en el Antiguo Pacto y pasaron al Nuevo Pacto, ellos no cambiaron su forma de operar. Pero ellos fueron liberados para operar en una nueva forma. Y de una manera excelente, más excelente que la anterior. La anterior tenían que ir por medio de esos sacrificios. Ahora pueden ir directo a la presencia de Dios Padre. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Y esto es lo que necesitamos entender. No terminamos con la ley. Nosotros cumplimos la ley. Si no, es bien sencillo para que vamos a estar metiendo en problemas de si tengo o no tengo razón. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Entonces, ¿cómo que no hay ley? Entonces veremos si terminaron con la ley. No, soy cristiano y me edifico en tal iglesia y me han dicho que vivimos el tiempo de la gracia, que ya no hay ley. ¿Terminamos con la ley? No, no terminamos, mi hermano. La ley la cumplimos más bien. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Muchas naciones desarrollaron la estructura de sus códigos civiles, de sus leyes civiles, basados en la palabra de Dios. Pero las naciones son como los fariseos. Agarran y añaden ley sobre ley, y otra ley, y más ley, y otra ley más. Al punto que eventualmente los ciudadanos no sabemos ni lo que estamos haciendo. ¿Será legal? ¿No será? ¿Por qué hay tanta ley? Pero nosotros tenemos que entender que hay un tiempo de cumplimiento, que las cosas con Dios tienen su plazo, tienen su fin. El antiguo pacto duró hasta que se cumplió con él completamente. Lo hizo un hombre llamado Jesús. Se acabó ese pacto, viene uno nuevo. Alábele al que vive. No hay decreto ampliatorio, no hay prórroga. Dele el aplauso. Entonces, 4 son las características, 4, 1, 2, 3, 4, de ser predeterminados en tiempo y posición. Y son las siguientes. La primera característica es conocer los tiempos. Necesitamos conocer cómo son los tiempos. La segunda es conocer tu posición. Esto tiene que ver con el orden de tus dones. Tiene que ver con el orden de tus dones y más específicamente con la forma en cómo tus dones están alineados con el cuerpo de Cristo. Esa es tu posición, pues es tu posición espiritual. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado cierto tipo de dones. Y yo he de poner esos dones a trabajar al servicio de la casa de Dios, a trabajar al servicio no de la casa, sino de esta que somos la casa, que somos nosotros. Amén. Por eso si yo tengo don de servicio y Dios me lo ha puesto, y mi tarea en la iglesia es acomodar las sillas, y yo acomodo las sillas como corresponde todos los domingos,
yo estoy cumpliendo con lo que Dios me ha dicho y mi don está alineado con el propósito que Dios me ha regalado para mi vida, para ese don en particular. Por eso, mi posición en la casa tiene que ver con cómo yo he alineado mis dones al servicio de mis hermanos. Amén. Si no a todos nos hizo predicadores, no a todos, ¿no es cierto? Algunos que somos más, tal vez, ¿no es cierto?, que tenemos algún tipo de voz, nos permite predicar en público, pero, o a audiencias mayores. Pero hay otros que tienen otro tipo de cualidades. Hay otras personas que tienen una carga impresionante por la oración y pasan 2, 3 horas intercediendo por el vecino, por el primo, por el sobrino. Hay otras personas que tienen el corazón de andarse preocupando por las personas abandonadas, tristes. Tienen el corazón para ellos. Óigame, Dios nos ha equipado con distinto tipo de dones. Y la posición nuestra en la casa tiene que ver con el alineamiento de nuestros dones con el servicio que prestamos en el cuerpo de Cristo. Alábele al que vive. Alábele, alábele. La tercera característica, ¿no es cierto?, que es importante de entender, es comprender el movimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Esto quiere decir, ¿cuál es la próxima movida de Dios? ¿Cómo vamos a movernos? ¿Cómo estamos listos? ¿En qué orden nos vamos a mover? ¿Cuál es la próxima movida? Porque Dios hace sus movidas. Cada cierto tiempo, ¿no es cierto? O sea, nosotros vemos cosas que suceden. Cosas espectaculares. ¿Cuál es la próxima movida? ¿Qué es lo próximo que Dios va a hacer en medio de nosotros? Necesitamos entender. Necesitamos saber cómo nos vamos a mover en el tiempo. ¿Para qué? Para que no nos equivoquemos en lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a cometer. Necesitamos aprender la forma en cómo Dios movía sus tribus en el desierto. Porque allí había un patrón. Allí primero estaba la tribu de Judá. No es que un día venía la tribu de Rubén y le decía, hey, momento, cuates de Judá, espérense, nosotros vamos a salir primero. No, era Dios quien establecía. Los de Gad decían, no, nosotros nos toca. No, tranquilos. No, haremos junta, ¿no? Haremos una reunión, haremos una conciliación, haremos un ampliado para definir quién va a ir de adelante hoy día. No hay tal. Dios decidía el orden. Dios decide el orden de avance, Dios decide el orden de ataque, Dios decide el orden de defensa. Hay alguien que diga un poderoso amén. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Entonces, si nosotros no comprendemos ese patrón, nosotros no vamos a poder entrar en la cuarta característica. Porque la cuarta característica es obedecer la orden de Dios. Y hay que entender una cosa. Orden es un término militar. ¿O ha visto militares desordenados? Debe haber, de eso, nunca falta. Pero si los pescan, los estrados o los castigan. Calabozo. Orden es un concepto militar. Orden, hasta para marchar tienen un orden, ¿no ve? Los más altos adelante, para que tapen a los chiquis atrás, ¿no? Los enanos atrás, los más bajitos, tienen un orden. No, las escuadras ahora van a ser de a 12. No, las escuadras son de a 6, ¿no es cierto? Y las encabeza el jefe de escuadra 7, la primera escuadra, y 6 la segunda. Y cuando toca el tambor, cuando toca ¡pum!, ¿no es cierto? Y se izquierda. No. Cuando toca el tambor va a ser derecha. No, señor, es izquierda. Y todos lo hacemos ordenados. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que cuando usted ve los soldaditos marchando, ¿no? Izquierda, ¿no es? Orden es un concepto militar. Y orden también es un concepto matemático. Cuando no tienes orden, ¿no es cierto? Tú no pudieras hacer que las matemáticas funcionen. ¡Wow!
Entonces, estas 4 características son importantes para nosotros porque nosotros hemos sido injertados. Tú has sido injertado en el plan general de Dios en la tierra. No naciste en cuna hebrea, no naciste en cuna judía. Fuiste injertado. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. De lo poco que recuerdo de botánica, me acuerdo que alguna vez cuando estuve en Cochabamba vi hacer algún tipo de injertos, ¿no es cierto? Para volver la mandarina, ¿no es cierto? Darle algún toque de naranja, y entonces buscaban una yema dentro del árbol, ¿no es cierto? Y ahí le acoplaban una especie de ramita y chan chan le envolvían, de manera que la savia de la una con la otra entren en acción, y de ahí se produzca este injerto y luego salga, ¿no es cierto?, la naranja mandarina o la mandarina naranja. No sé quién mandará primero, pero, o sea, así más o menos hacen los injertos. Pero sabe que hay una cosa interesante en ello, que a veces funciona y a veces no funciona. A veces el injerto se muere, ¿no? La rama que le hemos pegado, no, dicen, no ha pegado el injerto, no ha funcionado, no ha rendido. Y entonces, es una de las maneras más primitivas de hacerlo, ¿no? Imagino, va a haber muchas otras en laboratorio, cuántas cosas habrá, pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que hace? Esto es lo mismo. Para que funcione tiene que haber el compartimiento de savia, de lo que nos alimenta a ambos, y tiene que ser exactamente lo mismo. Por eso, el día que Jesús venga por su iglesia, no va a venir por una iglesia de judíos y una iglesia de gentiles, tiene que venir por una iglesia unificada. Dele el aplauso porque está claro. Ajá. Bien, amados. Entonces, estos principios que venimos compartiendo son para que tú prosperes, para que te multipliques. Y por eso te voy a compartir 5 claves de entendimiento de lo que es este evento tan importante que tiene que ver con las primicias, el Rosh Kodesh. Primero, si santificas el mes celebrando el inicio del mismo, todo el mes será bendecido. Porque lo primero que has hecho es ¿qué cosa? Presentarle el mes a Dios. Es la primicia de tu tiempo. ¿Hay alguien que diga amén? Ahora, eso no quiere decir que no vas a pasar pruebas. Vas a seguir pasando pruebas. Vas a seguir estando en tus guerras. Pero si santificas lo primero del mes, tú no vas a perder de vista tus bendiciones. Porque tú vas a estar confiando en Dios. Este día es un día separado para celebrar. Y tú empiezas el mes con una celebración. No importa lo que pase, tú sigues celebrando tu día. Porque es un día de celebración para Dios. La tercera característica es de que es el día para buscar que fluya la unción profética para dirección en tu vida. A la pinta. Eso es muy importante porque tú has de pedirle a Dios que quieres escuchar su voz. Tú necesitas escuchar la voz de Dios. Tú necesitas de que esa voz profética, ¿no es cierto?, pueda ser oída por ti. No tengo por qué tener que ir, ¿no es cierto?, a buscar a una madama en particular, o a un pastor, o a un profeta en especial, ¿no es cierto? Yo, como hijo de Dios, tengo que escuchar la voz de Dios. Amén, amén. Porque tengo que escuchar esa voz que guía mis pasos todos los días. Alábele al que vive. Es una necesidad. Es como la necesidad que tiene el hijo de escuchar el mandato de su padre. Necesita aprender a hablar su lenguaje, entenderle y luego escuchar la voz de su padre. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Cuarto elemento, es un día para entender el patrón de Dios en el cielo. Cada vez que participas de la ofrenda de las primicias, tú obtienes una nueva pieza del rompecabezas. Cada vez se ensancha más tu sentir, tu comunión, tu manera de ver las cosas en Dios. Y el quinto es que es un día para la redención, para entrar en tu plan de redención.
Porque tu habilidad para volver a comprar, tu habilidad para hacer retroceder lo que el diablo te ha quitado, lo que se ha perdido, está activada para que puedas continuar en el ciclo de bendición, para que puedas seguir revirtiendo la pérdida que ha entrado en tu línea sanguínea. Esto produce multiplicación y esto produce abundancia en la cosecha. Esto produce que tú puedes pelear por tu hijo. Ese hijo que cayó en la droga, ese hijo que cayó, ¿no es cierto?, en el pecado, y que ese hijo que está con las orejas tapadas y no quiere escuchar que nadie le diga nada, porque él tiene su vida y déjenlo hacer lo que le da la gana, y no te va a escuchar y ni va a escuchar a nadie, ni al pastor ni a nadie. Sí hay una manera de que su yo interior escuche. Y es que tú estés ahí avanzando delante de Dios y tú tengas el poder para revertir la maldición que entró en tu línea sanguínea. Así vas a pelear por los tuyos. Alábele al que vive. A ver, nosotros podemos ver cómo se mueven las cosas en la tierra. Las cosas se mueven en la tierra a través de las decisiones de los gobiernos nacionales. Aprecie cómo Satanás cambia los tiempos y las leyes en todas las naciones. De pronto vino una oleada mundial de aceptación del homosexualismo. Los países han empezado a cambiar sus leyes al respecto. Pasados algún tiempo, unos cuantos años, en algunos lugares del globo se levantan legisladores y empiezan a abolir las leyes. A mediados de los años 60, la marihuana estaba completamente prohibida, estigmatizada, su tenencia, su consumo estaba prohibido. Con horror la sociedad de ese tiempo veía cómo los jóvenes, a título de hippies, empezaban a consumir marihuana y luego otro tipo de cosas. Y la sociedad de ese tiempo cerró filas. Nadie quería tener un hijo o un pariente marihuanero. Pero han pasado 50 años y hoy hay países que han legalizado la marihuana, donde el consumo es normal, lícito. Y hay estados en los Estados Unidos donde incluso se han puesto hasta impuestos para terminar de justificar su legalización. En otros lugares no han sido tan avanzados y han puesto para propósitos medicinales. Es más, hoy se mira como peor al que fuma tabaco. El que fuma tabaco está más estigmatizado, porque en N lugares tiene que salir, bajar desde el séptimo, octavo piso donde trabaja, ahí a la planta baja o al sótano, a un rinconcito donde hay un cenicero grande y ahí para tirarle su puchito, ¿no es cierto? Y darse el gusto de su cigarrito, porque luego está contaminando y está fregando la vida de los demás. Ahora sí, ya no, ni en los aviones, ni en ninguna cosa, no, ni en los baños puede usted fumar. Ahora están mal vistos, los fumadores están tremendamente mal vistos. Pero hoy día ese es estigmatizado, ya ese lo miran feo, ¿no ve? Porque ya hemos aprendido, no, ese tiene mal aliento, tiene mal olor su ropa, impregna todo, wow, guácala, no queremos, no, nadie quiere. Leyes han habido para ello. Por eso les digo de que las leyes del hombre son como para las leyes de los fariseos. El hombre está así, ley sobre ley, más otra ley. ¿Cuál está vigente ahora? ¿No ve? Aquí, ¿qué puedo? Aquí puedo, ¿no es cierto? Pero que llego al Uruguay y en Uruguay es lícito tener marihuana. Le casco la marihuana en el Uruguay, salgo a Bolivia y aquí es prohibido. ¡Hey! ¿Qué onda? Hace más de 2000 años hubo un decreto emitido y con esto quiero mostrarle cómo Dios interviene en la historia del hombre. Hace más de 2000 años hubo un decreto emitido por César y él puso en acción la palabra profética de Dios. El decreto que César lanzó fue el decreto de que todas las personas dentro del imperio deberían regresar a sus lugares de origen. Este decreto provocó que
en obediencia a él, José y María regresaran a Belén para ser censados en esta ciudad. Eso es lo que provocó ese decreto. Pero en verdad, en realidad, eso fue una circunstancia únicamente, porque en verdad lo que provocó es que se cumpliera la palabra profética de Dios de dónde iba a nacer el Mesías. Cuando ellos fueron llevados por causa del decreto natural del gobierno del César, allí, en ese lugar, tuvo lugar el nacimiento de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que, en realidad ellos fueron inducidos en ese lugar para que naciera Jesús. Y se cumplieran las profecías habladas al respecto. Dígame si Dios no interviene en la historia del hombre. El verdadero asunto es este. Para que te quede bien claro, tú tienes una herencia. Tú como hijo, como hija de Dios, tú tienes una herencia. Y tú puedes moverte de un mes a otro mes en la bendición de esa herencia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que debiéramos acostumbrarnos a vivir en una bendición continua. Este mes trae este tipo de bendición, este mes siguiente trae este otro tipo de bendición, este mes trae este tipo de... ¿Cuántos dicen amén? De bendición en bendición, el flujo de la bendición para los hijos de Dios debiera ser permanente, continua y no discreta. No una vez me pasó hace 14 años y no me volvió a pasar más nunca. No, Señor. Vivo de bendición en bendición, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Para que quienes quieran celebrar, participar de su día de primicias. Próximo día de primicias es este próximo domingo, 21 de agosto. Amén. Usted puede traer su primicia si usted quiere, si gusta participar de ello. Así que alábele al que vive. Voy a pedirles que nos pongamos de pie. Gracias te damos, Señor, porque cada día entendemos más cómo podemos caminar alineado bajo el flujo de plenitud que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Trae, Padre amado, a nuestras vidas el entendimiento, la claridad, Padre amado, para caminar en tus propósitos, Señor, y comprender lo que tú, Padre amado, quieres que haya en nuestras vidas, Señor. Cada día está más claro, más diáfano, Padre amado, cuánto tú anhelas que nosotros vivamos de bendición en bendición, de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor amado. Tú eres un Dios bueno, Padre maravilloso. Nuestras almas te alaban, Padre amado, Padre altísimo, Señor. Y nos ha sido permitido entender cada día más, Padre amado, ese tu corazón bondadoso de Padre maravilloso que tienes. Gracias por toda tu provisión. Gracias por tu paciencia, tu amor. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos, Padre amado, bendice a tu pueblo, Señor amado. Bendice a tus hijos, Señor amado. Levanta sus vidas, Padre Santo, y prospéralos en todos sus caminos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que nunca más, Padre amado, Señor, ningún hijo tuyo, en particular en esta casa, Señor, pase por pobreza y necesidad. Te lo pedimos, Señor. Que el Dios Todopoderoso bendiga su vida. Que el Dios Todopoderoso bendiga su entrada y su salida. Que Él lo colme de su favor, lo levante, lo llene de su presencia. Que le vaya bien donde quiera que vaya. Que le vaya bien en sus negocios. Que le vaya bien en su trabajo. Que le vaya bien en la administración de sus recursos. Que usted sea motivo de bendición en su familia, en su trabajo. Que usted descolle, que usted brille. Que el rostro de Dios brille en su cara y en todo lo que usted haga. Que la gente sepa que usted es un hijo de Dios bendecido. Que le vaya bien. Amén.